Pues creo que ya estamos todos conectados. Bienvenidos de nuevo al webinar. Vamos a profundizar y ampliar la información detallada en el programa en continuidad de negocio de la escuela, cómo funciona todo el proceso de metodología, el plan de estudios, los puntos principales y las ventajas de prepararnos y formarnos en toda el área de gestión de riesgos en continuidad del negocio. Gracias por confirmarme que me escucháis correctamente. Si en algún momento veis que hubiera alguna dificultad, me lo comentáis para resolverla. Bueno, lo primero de todo, quería, para aquellos que aún no nos conozcáis, que nos conozcáis a EALDE, pues ampliaros un poquito de información de quiénes somos nosotros. EALDE es una escuela de negocios que imparte formación online a nivel internacional. Llevamos ya pues más de 10 años dando capacitación a profesionales en formación posuniversitaria. La escuela, nosotros estamos en Madrid, en España, pero al utilizar todas las herramientas de formación en línea, pues lógicamente a lo largo de los años pues ya hemos ido traspasando fronteras y pues adquiriendo una amplia comunidad de alumnos y de antiguos alumnos en todas partes del mundo, especialmente además porque compartimos el idioma y toda nuestra formación es en español, pues también tenemos ya esa comunidad de alumnos y exalumnos en toda América Latina. La escuela, además, como formación líder en el área de gestión de riesgos y en las distintas áreas en formación en administración y gestión integral de empresas, ha ido estableciendo también acuerdos de colaboración con entidades a nivel internacional, tanto en el área de certificaciones como también en la parte de formación universitaria. La escuela, por ejemplo, como tenéis reflejado, es centro y proveedor certificado del PMI, la institución norteamericana para todos los profesionales en el ámbito de la dirección de proyectos que luego quieran también certificarse como Project Manager Professional. También estamos certificados por la Asociación Mundial de Cumplimiento, por la WCA y también somos miembros y colaboradores académicos de distintas asociaciones también vinculadas a la gestión de riesgos, como AGER, y también, por supuesto, a las asociaciones, tanto en Latinoamérica como en España, de escuelas de negocios. Como parte del objetivo de prepararos a los profesionales que tomáis la decisión de continuar vuestra formación académica, de capacitarnos y realizar ese esfuerzo también de estudiar un máster o una maestría. También para nosotros es importante pues, daros todas las herramientas que luego os vayan a permitir, pues como parte seguramente para muchos de vosotros de decidir estudiar el programa, pues de no solo desempeñarnos mejor a lo mejor en nuestro puesto de trabajo, sino tener ese acceso a ese puesto, a ese objetivo que nos hemos marcado a nivel profesional, acceder a empresas o a empresas de distintos sectores, tener esas herramientas también para poder acceder y dirigir equipos, desempeñarnos en puestos de jefatura, en puestos de dirección, pues implementamos también una serie de cursos, de programas que se realizan durante el año de estudio del máster como parte de formación opcional, por supuesto, eso sí, pero complementaria, que pensamos que os van a aportar también y os van a ayudar pues, a tener ese perfil profesional como hombres y mujeres de empresa. Vamos a daros la formación en el área de orientación ejecutiva, en el área también de idiomas y también os vamos a dar la capacitación en el área eh, de preparación en habilidades directivas, en habilidades blandas. Como os comentaba, toda esta formación adicional y complementaria es voluntaria, se van impartiendo estos cursos, tienen distinta duración, de 1 a 6 meses, dependiendo de la formación, y bueno, pues siempre os damos esa opción para aquellos que estéis interesados de poder también inscribiros de manera complementaria al estudio del máster que hayáis elegido realizar. Como os comentaba un poquito, la escuela pues, tiene esos distintos convenios y acuerdos de colaboración. A nivel de certificaciones, de titulaciones, que es algo que nos consultáis mucho siempre cuando nos pedís información de los programas. La escuela, además de los acuerdos que os iba comentando, tiene un convenio de colaboración con la Universidad Católica de Murcia, con la UCAM, que es una de nuestras principales y de referencia en excelencia en calidad educativa. Es una universidad privada aquí en España. Entonces, la escuela, a través de este acuerdo, este convenio
que contamos con la universidad, pues os permite también a vosotros, como alumnos, una vez que finalizamos todo el estudio de maestría, obtener directamente esa doble titulación por parte de la escuela y por parte de la universidad. Os comento también, porque es una consulta que nos soléis realizar, si hay que realizar algún trámite adicional para la doble titulación, no es necesario, ese procedimiento lo realizamos nosotros directamente para los alumnos. Una vez que finalizamos el máster con éxito, pues os tramitamos los 2 títulos de la escuela y de la universidad, porque esa doble titulación, pues, está incluida por el convenio que os comentaba que nosotros tenemos también con la universidad, que avala, por supuesto, también la calidad educativa a nivel de entidad, de escuela de negocios, de Business School, que es, EALDE, pues, por su excelencia también en formación online, que además siempre ha apostado por el uso y las ventajas que ofrece el poder estudiar en línea, no solo ya a raíz de la situación bueno, que todos conocemos que estamos viviendo, sino que desde el principio se ha apostado por esta formación, pues la escuela año a año renueva el sello cum laude por la excelencia educativa, por la entidad y magíster, que otorga las certificaciones también para aquellas entidades académicas y universidades que dan la formación totalmente online. Otro punto también que a mí me parece fundamental cuando tomamos la decisión de estudiar un máster es quiénes van a ser las personas que nos van a dar esa formación, ¿no? Quiénes nos van a preparar y realmente lo que nos van a poder aportar también a nivel de capacitación. Nosotros apostamos totalmente por un enfoque muy, muy práctico, porque entendemos que no solo necesitamos pues esa base, esa formación teórica, sino que realmente necesitamos las herramientas para poderlos implementar en nuestro día a día. Estamos hablando de gestión de riesgos, estamos hablando pues de procesos y herramientas y planes integrales para mantener la continuidad del negocio de la empresa. Lógicamente necesitamos herramientas y necesitamos trabajar y aprender a través de casos reales. Por ello también, pues todos los profesores de la escuela son todo profesionales en activo, además de que tienen una amplia trayectoria como docentes, también son profesionales que trabajan en empresas pues, punteras y de referencia aquí en España. Además, como veis, pues de distintos sectores, de distintos rubros y de esta manera también, y así pues siempre nos lo transmitís los alumnos, pues tenemos esa oportunidad de conocer a expertos a nivel internacional, de tener también pues esa referencia a distintas herramientas de gestión de distintos perfiles y tener pues esa formación directa con profesionales que están utilizando pues esas mismas herramientas, esos mismos conocimientos, lo están implementando en sus puestos de trabajo en activo. Aquí tenéis un poquito, bueno, pues quiénes son los coordinadores, las coordinadoras de referencia en las distintas áreas formativas de la escuela. Por supuesto, en el área de riesgos tenemos a Sergi Simón, es un experto con más de 15 años de experiencia como consultor en Risk Management. Lleva una amplísima trayectoria vinculada a la gestión de riesgos y a la preparación de profesionales en gestión de riesgos y además los coordinadores de las distintas áreas pues también ejercen junto con todo el departamento académico pues esa labor de revisión permanente y de actualización de plan de estudios, que algo también me parece súper importante, que es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de normas internacionales, de estándares, estar siempre a la vanguardia. Ahí, a través de su asesoramiento, pues ellos siempre van actualizando el plan de estudios para que cuando estemos estudiando ese máster, realmente las herramientas, las normas, todo lo que vamos a aprender está a la vanguardia y lo vamos a poder implementar. Cuando hablamos, por supuesto, por ejemplo, de un marco legal, pues como sabéis, este tipo de normativas pues se van siempre revisando, actualizando, añadiendo puntos también en gestión, como son, por ejemplo, las normas ISO. Y en ese sentido, pues siempre se va actualizando el plan académico para que estéis y podáis utilizar pues, las que más estandarizadas o que más se implementan, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. Pues aquí también dentro de las distintas áreas está, por supuesto, la formación en riesgos digitales, en cumplimiento, por ejemplo, el área también de marketing. En cuanto a la metodología académica,
os avanzaba un poquito que vamos a enfocarnos desde un aprendizaje muy práctico, en lo que se conoce como la metodología del caso o el método Harvard, porque fue la universidad quien empezó a implementar este modelo de aprendizaje que nos va a permitir aprender, pues no solo pues, a través de esos fundamentos teóricos, sino también a través de los profesores como expertos en activo, a través de los propios compañeros, algo que a mí me parece muy ventajoso es que el poder estudiar online nos permite pues no traspasar fronteras y que podamos estudiar y aprender con compañeros de distintos sectores, muchas veces diferentes al nuestro, a veces pues se acercan más a nuestro perfil profesional, a veces pues tienen a lo mejor más experiencia en otras áreas y también sobre todo pues compañeros de distintos países y creo que eso también pues beneficia muchísimo porque en un entorno tan globalizado como estamos a día de hoy y además hablando de gestión de riesgos, pues creo que es algo que también nos permite aprender mucho por contagio de experiencias, de habilidades, de técnicas también de intervención, como es el caso con los compañeros, con los profesores y, por supuesto, a través de los casos prácticos. Luego os voy a explicar un poquito cómo se compone el plan de estudios de la maestría, en los cursos en los que vamos a ir pues dividiendo toda la preparación académica, pero bueno, sí que os adelanto un poquito que a nivel de evaluaciones, de calificaciones, lo vamos a realizar fundamentalmente a través de esos casos prácticos. Por cada curso vamos a tener un caso práctico que tenemos que ir desarrollando y que luego el profesor lo va a evaluar. Adicional, además, al caso práctico, luego a final de año tendremos ese proyecto de fin de máster. Importante, que también es algo que nos consultáis muchísimo, la dedicación de horas, si tenemos que estar conectados, sobre todo para aquellos que a lo mejor os encontráis pues en otro país, que lógicamente también pues tenemos esa diferencia horaria. Aquí vamos a dar total flexibilidad. El campus virtual, donde vamos a tener todo el material académico, material teórico, lecturas, los foros de debate para estar siempre en contacto directo con los profesores y con los demás compañeros, el material, los casos prácticos, el acceso, las licencias a los software de gestión, que también nos vamos a habilitar herramientas prácticas de software de gestión de riesgos, pues todo este material lo tenéis siempre disponible en el campus para que vosotros también pues tengáis esa flexibilidad, esa libertad para poder consultar siempre que queráis el contenido, si queréis trabajar directamente en la plataforma, si preferimos descargarnos el material académico, aquellos que seáis más de lápiz y de papel, pues si queréis también os podéis descargar también el contenido y para luego poderlo consultar en otro momento. Vamos a tener también pues ese contacto directo con los profesores, cualquier duda también que vosotros, a pesar de la distancia para muchos de vosotros, pues que tengáis también esa cercanía con ellos. Vamos a tener también a la figura del tutor académico que, bueno, pues es vuestra persona de ayuda y de referencia desde el departamento académico, mis compañeros, los tutores, las tutoras, pues están también siempre pues muy cerquita para iros resolviendo cualquier consulta que tengáis durante todo el año de estudio que va a durar el programa y en definitiva, como esa conexión no es obligatoria, pues os recomiendan dedicar, como veis, pues en torno a unas 8 horas a la semana para que nos dé tiempo a revisarlo todo, pero siempre de manera recomendada, no va a ser obligatorio. De hecho, por ejemplo, cuando tengamos una masterclass en vivo, en directo, que también vais a poder conectaros como si estuviéramos en un aula presencial, pero de manera virtual. Si justo ese día y a esa hora pues no podéis participar, no os preocupéis, la clase no se pierde, se queda grabada como el resto del material y la vamos a poder ver luego en diferido pues todas las veces que necesitemos. Así de esta manera pues vamos a tener siempre esa opción de recuperar o de volver a consultar material anterior y bueno, pues siempre que tengamos alguna inquietud poder verlo también con los profesores o con los tutores. En cuanto a la duración y la formación, pues mira, para que lo tengáis así también un poco resumidito, como os comentaba, el máster dura un año, son 12 meses seguidos, importante, el programa es un poquito más intensivo para no demorarnos 2, 3 años como hay otros
programas de maestría. Nosotros lo impartimos en un año seguido, es un poquito más intenso, pero también así pues podemos obtener el título de grado en menos tiempo, con una formación totalmente online y con flexibilidad de acceso al campus. Vamos a tener esa posibilidad, esa oportunidad luego una vez que finalizamos de obtener la doble titulación por parte de la escuela y de la UCAM, y que además esos dos títulos, si queréis, los apostillamos también por el Convenio Internacional de la Haya, para que tengan ya validez jurídica, validez legal a nivel internacional para todos los países del acuerdo, y para aquellos que tengáis la opción, por supuesto también de manera totalmente voluntaria, pues a finales de año celebramos aquí en Madrid la semana presencial en la que pues todos los alumnos que hayáis estudiado con nosotros durante el año, si queréis podéis venir, conocer la escuela, vamos a celebrar la ceremonia de graduación, vamos a realizar también ponencias y masterclass presenciales de expertos, visitas a las principales empresas con sede, con matriz aquí en Madrid. Lógicamente, por la situación de pandemia, pues no se ha podido celebrar estas dos últimas ediciones. Ya esperamos que para todos los alumnos de este año, para finales de este año, pues podamos de nuevo volver a celebrarla, porque para nosotros también pues es una semana muy especial también poder conoceros en persona y que estéis aquí también y sobre todo para vosotros también como un medio de tener la oportunidad también de conocer a otros profesionales de distintos sectores, de distintos países, tener ese networking profesional. Entonces, bueno, pues para aquellos que tengáis la oportunidad y que queráis y que podáis, pues por supuesto podéis acudir a esa semana presencial aquí en Madrid. Aquí tenéis un poquito pues, los distintos bloques o las distintas áreas formativas que nosotros impartimos para los profesionales, siempre desde ese enfoque de dirección integral y gerencia de empresas en las principales áreas de gestión, desde el área de riesgos, proyectos, cumplimiento y también en ciberseguridad. En cuanto a lo que es todo el proceso de postulación, acceso, inicio para estudiar el máster con nosotros. Nosotros tenemos 3 convocatorias cada año. La primera convocatoria se apertura a partir del próximo mes de marzo, es decir, que estamos todavía en ese proceso de revisión de solicitudes y de postulación a las plazas y a las becas también, porque tenemos un programa de becas parciales para aquellos que, bueno, pues que lógicamente esto también es un esfuerzo a nivel de inversión, así que, bueno, pues para aquellos también que estéis interesados, pues tenéis la posibilidad de solicitar las becas que tengamos disponibles para el programa que os interese. Ahí mis compañeros del departamento de admisiones os van a ampliar toda la información que necesitéis ya de manera más concreta a nivel de facilidades de pago, de inversión, de costos, de la beca que haya disponible, pues ellos os amplían toda la información si lo necesitáis. Y como se aperturan los 3 periodos en marzo, en julio o en noviembre, podemos solicitar esa plaza y si hay disponible esa beca para cualquiera de los 3 inicios. Para aquellos que estéis aquí porque ya hayamos tomado la decisión de que este es el año en el que vamos a estudiar el máster, la maestría, pues todavía estamos en plazo para los que queráis de poder solicitar la plaza ahora para este primer periodo de marzo. Y lo que sí que necesitamos es que, o bien a través de la web o directamente, que contactéis con nosotros por correo electrónico, que nos facilitéis pues el nombre, el correo electrónico, el teléfono, que rellenéis el formulario también para que, bueno, pues nos podáis explicar un poquito más por qué queréis estudiar el máster con nosotros, conocer también vuestro perfil profesional y un poquito pues vuestro bagaje o vuestra preparación académica previa para que luego también pues los compañeros puedan conjuntamente con vosotros pues revisar si cumplimos esos requisitos. Como requisitos mínimos, que también nos lo consultáis a menudo, aquí en España, para poder estudiar un máster es necesario o bien contar con titulación universitaria superior ya finalizada, y para aquellos que no contéis todavía o que no dispongáis de formación superior o tengáis otro tipo de grado medio, técnico, bachiller, para aquellos también podéis acceder al máster justificando al menos 5 años de experiencia laboral, independientemente de la empresa o de la entidad donde hayamos trabajado, pero justificando a través de la constancia laboral al menos 5 años, también cumpliríamos ese requisito previo para poder acceder al programa. A nivel de gestión de riesgos,
Os comentaba un poquito al principio que la escuela es líder en la formación de profesionales en riesgos. Desde el inicio, además, el máster en gestión de riesgos ha sido elegido también mejor máster online a nivel internacional en español. La preparación académica también a nivel de profesionales y de formadores, pues engloba también ya no solo a expertos aquí en España, sino también de otros países a nivel internacional, y también en este sentido, la escuela anualmente imparte conferencias internacionales, las RIS Conference, en las que bueno, pues participan más de 14.000 profesionales, que os podéis conectar también además libremente y escuchar a expertos en riesgos a nivel internacional. Estas conferencias las imparte la escuela y luego siempre se quedan disponibles en las redes. De hecho, si queréis por revisar formación anterior, porque hay una risk conference en el área de riesgos, en el área de compliance, en el área de continuidad del negocio, pues lo tenéis también disponible siempre en el canal de YouTube. Si en ese momento pues a lo mejor no tuvisteis la oportunidad de participar en directo, pues siempre se queda todo el material, como el resto del material lo dejamos siempre disponible. Vamos a continuar ahora con el programa como tal, el plan de estudios del máster en continuidad de negocio. Y lo primero de todo, pues lógicamente, que vamos a conocer y trabajar es qué entendemos y qué es la continuidad del negocio. Vamos a entender el concepto de continuidad como una parte dentro de lo que es todo el proceso de análisis y evaluación de gestión de riesgos, y vamos a trabajar todo ese conjunto de situaciones, ¿no?, de casuísticas que suponen una interrupción dentro del proceso de continuidad de la empresa. Vamos, lo primero de todo, a entender que como concepto de continuidad será todo ese conjunto de medidas, ¿no?, que la empresa tiene que adoptar para garantizar que la operación no se vea afectada por eventos o situaciones que están fuera de control. Aquí vamos a trabajar pues todo lo que conocemos como los riesgos disruptivos, como por ejemplo, como veis, pues puede ser una caída del sistema informático, una catástrofe natural o, como muy evidente tenemos todos reciente, la situación de pandemia que estamos viviendo. Fijaros qué diferencia, ¿no?, en empresas que ya tenían herramientas, por ejemplo, a nivel de trabajo en cuanto a tecnología. Esas empresas han tenido la posibilidad de dar continuidad al proceso o al, o al producto con el que estaban desarrollando, con el que estaban trabajando. Aquellas que han vivido la situación de pandemia y que no han sabido, no tenían las herramientas previas, no tenían ese plan de continuidad diseñado, pues lógicamente han visto interrumpido o directamente no han podido continuar como entidad, porque la situación de pandemia ha obligado a prácticamente en cualquier empresa a nivel mundial a avanzar en todo el proceso de implementación de herramientas en tecnología como único medio, en muchos casos, de poder continuar con, con el día a día, ¿no?, para los trabajadores y para la empresa dentro de lo que es todo el proceso de continuidad y producción. En ese sentido, a raíz también de esta propia situación de pandemia, las empresas empiezan a demandar, y cada vez con mayor aumento, profesionales que sean expertos en este tipo de análisis de riesgos. Es decir, empiezan a necesitar que haya personas dentro de todo el proceso de análisis de gestión en la empresa, que puedan establecer planes de prevención, de mitigación o poder intervenir dentro de estas situaciones relacionadas con crisis económicas, crisis financieras o eventos externos que no podamos controlar, pero cómo podemos mitigar ese impacto para, en definitiva, mantener el seguimiento de ciclo de vida natural dentro de la entidad. Y en ese sentido, ahí sí que vemos, por un lado, que son las propias empresas los que demandan este perfil, que además cada vez no solo están mejor cualificados, sino también mejor remunerados, sino también el efecto que han sufrido ese uso, ese aumento del uso de la tecnología.
Ahora también, pues toda la parte de análisis de riesgos en seguridad de la información y la continuidad del negocio vinculado a la posibilidad de sufrir ataques, por ejemplo, en sectores tan vulnerables o tan potencialmente críticos como, por ejemplo, es el área financiera, pues aquí también ese aumento de ataques informáticos obliga también a las entidades a poder certificar o poder avalar que cumplen con los estándares, con el plan de continuidad y seguimiento a través de la normativa ISO 22301. Es decir, que por un lado tenemos las propias necesidades por parte de la empresa, de profesionales que puedan y que estén capacitados para llevar a cabo y tener estas herramientas de gestión, las propias entidades también como empresa que tienen que estar certificados, porque si no, lógicamente vamos a tener que hacer frente a sanciones también por no cumplir con la normativa vigente, que ahora en la mayor parte de sectores y en la mayoría de los países se está eh, obligando también a nivel de lo que son toda la parte de, de auditorías externas para las empresas. En ese sentido, pues lógicamente se obliga también a contar con esos perfiles especializados en continuidad de negocio o que los cargos gerenciales cuenten con esta capacitación y de ahí surge también esa profundidad del pensamiento en la continuidad de negocio. En definitiva, pues el enfoque desde nuestro programa académico es englobar, por un lado, pues toda la parte de normativas, toda la parte de estándares internacionales de fundamentos, conocer qué entendemos en continuidad de negocio empresarial y, muy importante, cómo llevar a cabo, cómo poder realizar ese análisis de impacto de negocio y el uso de las técnicas estadísticas para poder analizar esos riesgos disruptivos, esos riesgos que están fuera de control. A veces realmente para la propia empresa ya no es solo una necesidad por exigencia externa, sino que a la hora de adquirir clientes o de poder absorber clientes, por ejemplo, desde la consultoría o la asesoría ya de media, de gran envergadura o de perfiles o de empresas ya líderes en sus sectores, pues lógicamente aquí para que el cliente también llegue a nosotros y nos elija, ahí vamos a tener también que necesitar este tipo de estándares y certificaciones porque finalmente la reputación nos va a permitir que a la hora de adquirir ese cliente, pues tener esa ventaja con respecto a lo mejor a otras consultoras o a otras entidades, el estar avalados, el estar certificados, tener un profesional que nos asegure esa continuidad empresarial, pues también a nivel de empresa es una ventaja lógicamente competitiva frente al acceso a esos clientes o a ese producto de venta en comparación con otra empresa o con otra entidad. Dentro del plan académico, que es como os comentaba un poquito, pues vamos a dividir en cursos o módulos. Aquí tenéis un poquito pues las pinceladas de los puntos más importantes que vamos a trabajar. A nivel de normas y estándares internacionales, trabajaremos por supuesto con la normativa ISO 31000, la norma general fundamental en lo que es la identificación y análisis de riesgos. Vamos a trabajar por supuesto en la ISO 22301, que recoge pues todos los sistemas de gestión en continuidad de negocio, y la 22300, en los que vamos pues a identificar los términos que se utilizan dentro de los estándares en seguridad y resiliencia de las organizaciones. Aquí, por ejemplo, pues se engloba toda la parte que se vincula pues, a la documentación o el análisis de ley para la protección de datos, para el tratamiento de datos personales. Veremos también dentro de las ISO 22000 la 317, que se utiliza como complemento también a la 22301 y es la única norma además que aborda ahora mismo de manera exclusiva el análisis de impacto de negocio, y vamos a trabajar también desde el estándar del Instituto en Continuidad de Negocio o el estándar BCI, que es ese conjunto que no es una norma, pero sí es un marco, digamos, a nivel internacional que engloba todos los principios y buenas prácticas para la continuidad de negocio y que en definitiva, pues en la mayoría de los países es uno de las, digamos, de los modelos también de buenas prácticas más estandarizado. El objetivo dentro del programa es que independientemente
del país o donde residamos, o donde estemos trabajando, que tengáis las herramientas desde el modelo internacional. Es decir, ese enfoque, esos estándares que luego nosotros vamos a tener que aplicar y que las propias normas y las propias estándares nacionales tienen que ajustarse a este marco internacional. Entonces, el objetivo es que vosotros tengáis esa visión global de cuál es esa normativa para luego poder aplicarla también dentro de vuestro modelo, de vuestras exigencias, pues dependiendo lógicamente también del sector, del rubro y del país donde estemos trabajando. Una vez que conocemos estos fundamentos en cuanto a todas las normativas internacionales, iremos trabajando en profundidad. Por un lado, muy importante, los niveles de responsabilidad frente a la continuidad del negocio en imprevistos. Fijaros que el principal órgano que tiene que asegurarse de la persistencia de la actividad frente a interrupciones que puedan suceder será la alta dirección. Entonces, desde el modelo y para aquellos también que ya estéis desempeñándose en puestos de dirección, en puestos de jefatura, es desde este punto, digamos, de responsabilidad dentro de la empresa, el principal órgano que tiene que asegurarse esa continuidad. Trabajaremos también en la correcta planificación de los recursos, en la preparación para hacer frente a los riesgos que puedan de manera temporal pues interrumpir o cesar el ejercicio de la empresa, del negocio. Podremos también aprender cómo actuar frente a proveedores, a clientes, a cadenas de suministro, por ejemplo, en el caso de que exista por una causa de fuerza mayor, una situación que nos impida desarrollar las operaciones y, en definitiva, adquirir dentro de las bases del diseño del plan el análisis del entorno. Fijaros que cuando hablamos de ese aprendizaje para llevar a cabo el análisis de impacto de negocio, es decir, para que vosotros realmente podáis analizar a un nivel integral, ya no solo nos vamos a reducir a lo que antes comúnmente se asociaba a los planes de recuperación en emergencias. Antes las empresas, en cuanto a planes de contingencia, eh, abordaban lo que es toda la parte de recuperación, por ejemplo, frente a un desastre relacionado con, pues a lo mejor con una inundación, un terremoto, una situación de desastre o catástrofe natural, pero cuando estamos analizando o estamos planteando el análisis de impacto y el modelo de continuidad, el pensamiento que tenemos que adquirir es mucho más global, mucho más integral. Es decir, dentro de este análisis de impacto, dentro de este plan de continuidad, no solo tenemos que abordar toda la parte de, por ejemplo, de recuperación o de herramientas de intervención cuando se ha sucedido ese evento disruptivo. El plan de continuidad tiene que incluir todo el resto de procesos estratégicos y operativos, de soportes, digamos, ese análisis de evaluación dinámico de todos los eventos que pueden impedir el desarrollo normal de la empresa, como por ejemplo puede suponer pues imaginaros un retraso grave, lo que es una cadena de suministro, la situación, por ejemplo, en pandemia, es decir, la imposibilidad a lo mejor de que los empleados pues puedan acceder físicamente al puesto de trabajo, que suframos una caída abrupta en la demanda del producto que desarrollamos en la empresa, el encarecimiento a lo mejor a nivel de económico, de financiamiento de alguno de los factores dentro de lo que es la producción y del producto. Todas estas situaciones excepcionales en muchas ocasiones han sido subestimadas por las compañías y dentro del plan de continuidad tenemos que utilizarlo como una herramienta que nos permita no solo llevar a cabo todo el proceso de análisis, sino en definitiva la toma de decisiones. ¿Qué nos va a permitir aprender este programa? A tomar decisiones, a conocer, a saber analizar toda esta situación de posibles acciones de riesgos que puedan interrumpir esa continuidad y qué tipo de decisión, cuáles son las mejores decisiones que debemos adoptar. Y esto es un punto que a mí me parece fundamental dentro de este aprendizaje. Es decir, no nos vamos a quedar solo con la respuesta a una contingencia, una emergencia o un desastre, sino que aprender a implementar y llevar a cabo la continuidad del negocio tiene que ser un input para asegurarnos una excelencia operativa dentro de cualquier escenario que nos pueda surgir de manera adversa. Una vez que vamos a ir trabajando, pues lo que conocemos como todos estos fundamentos en cuanto a la parte de estándar internacional, vamos a trabajar también toda la parte de sistemas
de gestión de continuidad y el porqué de su aplicación. En primer lugar, os facilitaremos como herramienta entender qué es un sistema de gestión en continuidad de negocio para que podáis también establecer las prioridades dentro de la empresa, dentro de la figura de la alta dirección, que como comentábamos, pues es el principal responsable de dicha continuidad. Vamos a daros la formación para que tengamos la capacidad de decidir cuáles son las operaciones más importantes que tenemos que empezar a desarrollar dentro de lo que es un plan de acción de continuidad. Dentro de la herramienta y digamos, de los puntos que ya establece la normativa, la ISO 22301, digamos que tiene muchas ventajas a la hora de utilizarla porque nos va a permitir, por ejemplo, mejorar todo el área de gestión de riesgos empresariales a nivel global, a nivel transversal. Nos va a permitir también mantener esa solidez empresarial ante cualquier tipo de emergencia. Un punto fundamental, el plan de continuidad de negocio nos permite ahorrar en costos, ahorrar en tiempo, es decir, vamos a tener estudiada una respuesta, posibles soluciones, esa toma de decisiones ante interrupciones dentro de la actividad y eso en definitiva pues nos va a facilitar poder ahorrar también a nivel de costos, a nivel de recursos. Vamos a aprender también, como os indicaba, toda la parte de análisis de impacto de negocio y el uso de las principales técnicas estadísticas para aprender a realizar el análisis de los riesgos disruptivos. Aquí también otro punto que nos soléis consultar es si estamos enfocados en algún sector o algún rubro o si, pues digamos, las técnicas que vamos a aprender luego las vamos a poder aplicar, lógicamente. El enfoque del programa, el enfoque del máster es muy global, es decir, no vamos a enfocarnos en un tipo de sector, en un rubro en particular, sino que el objetivo es prepararnos para, como os comentaba, tener la capacidad de analizar los riesgos en la empresa, enfocarnos en todos esos riesgos o en todo ese proceso de análisis de riesgos que se escapan del control, que pueden interrumpir la actividad natural de la empresa y en el uso de técnicas y herramientas, pues digamos que vamos a aportar cuáles son las técnicas más estandarizadas o más utilizadas o las que realmente han generado una mejor eficiencia para mantener esa continuidad y para llevar a cabo ese análisis lo más concreto y con la mayor exactitud posible dentro de lo que es el impacto de negocio. Dentro de aquellos profesionales que, bueno, que queréis acceder a la formación, fijaros, estamos hablando que este programa o estos conocimientos, estas herramientas se abordan desde aquellos profesionales que ya estéis trabajando como gerentes de empresa, como gerentes en el área de riesgos, que vuestra propia entidad o la entidad en lo que estéis desempeñando os exija tener esta capacitación como principales responsables para poder implementar dentro del negocio, dentro de la entidad, un plan seguro de estabilidad dentro de la entidad. Para aquellos también que, bueno, como comentábamos, ¿no? Profesionales en auditoría, en consultoría, que ya estéis trabajando dentro de todo el proceso de asesoría a nivel de clientes, que queráis también especializaros para dar también esa prestación de servicio dentro de lo que es todo el sistema de gestión de continuidad, para aquellos que necesitéis también formaros y actualizaros en todas las normativas vinculadas al área de continuidad, por supuesto, a los profesionales que trabajáis en el marco de la gestión de riesgos empresariales, las distintas áreas de gestión y que queramos también pues tener esas herramientas para poderlo abordar o especializarnos, desempeñarnos o acceder al departamento o a ese puesto de dirección dentro de la parte de gestión de riesgos en la empresa, por supuesto, como un valor añadido, como una parte más de vuestra especialización vinculada a la gestión de riesgos. Pues el programa nos va a permitir adquirir todas estas herramientas. Pregunta también que nos soléis realizar con mucha frecuencia. ¿Necesito formación previa, por ejemplo, en este caso, vinculado a los riesgos en continuidad? No es necesario que contemos con esta formación adicional. Como veis, vamos
trabajando todo, porque este máster aborda de una forma muy práctica toda la aplicación del pensamiento basado en riesgos en el área de la continuidad. Entonces vamos a adquirir todos los fundamentos, desde lo que implica un pensamiento en gestión de riesgos, desde lo que es todo el modelo de normativas y estándares, a lo que nos implica también todo ese de proceso de gestión, de análisis y de implementación. Aquí tenéis un poquito, pues, cómo sería el dibujo de ese plan de estudios durante todo el año. Como os comentaba, vamos a dividirlo en cursos, en módulos. Ese curso que dura más o menos un mes, que se compone de las clases semanales, que a nivel también de intervención tenéis el acceso a través de esos foros de debate dentro de las clases semanales que van impartiendo los profesores, que contamos con ese caso práctico que tenemos que presentar en la última semana para que el profesor lo pueda evaluar. Como veis, serán 8 cursos, 8 módulos que componen el plan de estudios y el último curso que es para presentar el proyecto de fin de máster, el trabajo final. Eh, este proyecto final no es una tesis de investigación como tal, no es una tesis universitaria. En la misma línea en la que hemos ido aprendiendo durante todo el año a través de esos casos de empresa, esos casos prácticos, el proyecto final es similar. Es un proyecto, es un caso a nivel global de todo lo aprendido durante el año de estudio. Vamos a contar con ese mes para prepararlo, para presentarlo y ya una vez que hemos superado todos los cursos y hemos presentado el trabajo final, ahí ya obtenemos el grado de máster. A nivel de un poquito de resumen de lo que hemos ido viendo dentro del programa, pues será ese año de duración de manera continua, donde vamos a contar con el apoyo por parte del tutor y por parte de los profesores y de todo el departamento académico, por supuesto, que no es obligatorio conectarse, que contamos con pues esas 8 horas recomendadas a la semana, pero son recomendadas, no son obligatorias, y que dentro de la modalidad de clases, pues vamos a tener clases que ya están pregrabadas, vídeos de clases ya pregrabados y también masterclass en vivo que imparten los expertos, en la que si tenéis la posibilidad, pues por supuesto os podéis conectar y participar, pero que esa conexión no es obligatoria. Dentro de los programas de gestión de riesgos, sí quería aprovechar para comentaros, estamos hablando durante toda la presentación del máster en continuidad del negocio. Para aquellos que queramos aprender, tener ese énfasis en continuidad de negocio, pero también necesitamos conocer en profundidad todos los fundamentos en gestión de riesgos. Para eso tenemos el modelo de máster en gestión de riesgos con especialidades. En estos programas vamos a trabajar durante todo el año académico con todos los fundamentos de gestión de riesgos en general, a nivel global, integral. Y luego vamos a trabajar 2 cursos, 2 módulos que pueden ser, en este caso, de la especialidad en continuidad del negocio o, por ejemplo, otras especialidades que, que ya tenemos implementadas y que podéis también cursar en esta convocatoria de marzo, como es la especialidad de Business Intelligence y dentro del máster en seguros, en Risk Management, la especialidad en Insurtech para todas las herramientas también a nivel digital para los profesionales que trabajáis en el sector asegurador. Aquí tenéis un poquito para que veáis cómo se componen las especialidades. Tenemos el curso general, hemos visto que continuidad del negocio eran 8 cursos, máster en gestión de riesgos es similar, son 8 cursos también, y cuando incluimos la especialidad vamos a añadir esos 2 módulos adicionales en los que en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar toda el área de Business Intelligence o vamos a trabajar dentro del máster en seguros toda el área de aprendizaje de tecnologías disruptivas dentro de lo que son las herramientas digitales en el entorno asegurador. Lo que hacemos es incluir esos 2 cursos complementarios al programa principal. Aquí una vez que terminamos el máster, la maestría, pues como comentábamos al principio, nosotros directamente os vamos a tramitar la doble titulación, la doble certificación por parte de ALDE y por parte de la universidad, y si queréis pues vamos a poder también enviaros los documentos físicamente, por supuesto, a la dirección que nos indiquéis y ya apostillados por el convenio de la Haya para que pues no tengáis que realizar
ese trámite adicional. Recordaros también, por supuesto, que aquellos que estéis interesados y que, bueno, pues que lógicamente estudiar un máster también es un esfuerzo en tiempo, en dedicación, en compaginar nuestra vida personal, laboral, familiar, pero también con la gratificación de poder, pues, continuar nuestra preparación, nuestros conocimientos, nuestro crecimiento personal y profesional, pues bueno, para aquellos también que estéis interesados, pues tenéis esa opción de ayudas a través de las becas parciales, que ahí mis compis del departamento de admisiones os van a ampliar toda la información que necesitéis también de las formas y las facilidades de pago que tenemos disponibles. El proceso de acceso al, a los programas, que es, como os comentaba, pues este proceso previo que estamos realizando durante estos meses antes del inicio del estudio como tal a partir del mes de marzo, pues lo primero, rellenar, facilitar un poquito más de información de vuestro perfil para que junto con un compañero del departamento pues podáis ampliar la información, completar pues esa solicitud de acceso a plaza y a la beca si lo necesitáis y una vez que se prepara el formulario, pues ya se presenta al comité de admisiones de la escuela, que son quienes van a evaluar al final vuestra solicitud, vuestro perfil, y ellos ya pues os confirman si contamos con plazas, si contamos con cupo y si en este caso, por ejemplo, si además de cupo, pues contamos con esa ayuda de beca para que ya a partir de ahí, si el resultado es positivo, pues podáis avanzar con el proceso de matrícula como tal para el máster. Aquí os facilito también pues, el enlace a las redes sociales de la escuela, pues como os comentaba al principio, para aquellos que queráis pues ampliar información, la escuela imparte webinars con los profesionales semanalmente de distintas áreas formativas. Tenéis un montón de información complementaria en el canal de YouTube. Podéis ver, como os comentaba al principio, las conferencias streaming que se han ido impartiendo durante estos años también en el área de riesgos para aquellos que estéis interesados. Tenéis también mucha formación complementaria para que podáis ver el campus virtual de la escuela, cómo es la semana presencial, bueno, pues para que si queréis conocer un poquito más a la escuela y a todos los profesionales que formamos parte de ella, los alumnos, los antiguos alumnos, pues tenéis ahí mucha formación complementaria y por supuesto también a través de las redes como LinkedIn, pues si queréis conocer un poquito con más detalle, por ejemplo, el perfil, como comentábamos, de los profesores, pues en LinkedIn tenéis toda la información también de la trayectoria académica y profesional de los profesores. También podéis conversar con alumnos de vuestro país o de otros países que también están estudiando el programa. También si queréis pues compartir experiencias, consultar también un poquito más de cerca su propia experiencia, su propia trayectoria posterior después de haber estudiado el máster con nosotros, pues también podéis participar directamente o consultarlo en las redes. Hasta aquí la presentación, que espero que os haya resultado muy útil y si os parece, pues antes de finalizar en estos 5 minutitos, si nos han quedado dudas, consultas, si me lo vais indicando en las preguntas y las vamos resolviendo. Me consultan en relación a las titulaciones, el proceso de certificación. Como os comentaba un poquito, una vez que terminamos el programa, es decir, una vez que superamos los cursos y ya hemos presentado el proyecto final, nosotros desde aquí ya os tramitamos los dos documentos, nuestro título y el de la universidad. Para aquellos, lógicamente, que lo queráis apostillado, pues se demora también un poquito más el envío porque lo tenemos primero que mandar para que sea sellado con la apostilla y luego ya una vez que nos lo reenvían os los remitimos al domicilio, a la dirección que vosotros nos indiquéis. Este trámite nosotros lo realizamos directamente, no hay que presentar otro proyecto adicional para la universidad, sino que nosotros ese trámite lo vamos a realizar directamente, lo vamos a gestionar también el alta como alumno en la universidad. Entonces, cuando finalicéis, pues directamente vais a obtener esa doble titulación.
Me consultan, es un caso un poco más, personalizado porque, está en trámites de poder acceder a la apertura de convocatoria. Entiendo que ya estás matriculada con nosotros y entonces la duda es poder, cuándo podemos acceder al programa. Para aquellos, lógicamente, que ya estéis inscritos en el máster, el programa empieza en marzo. Entonces, las primeras semanas de marzo, ya los tutores se ponen en contacto con vosotros para, lo primero de todo, pues, daros la bienvenida al campus, facilitaros las claves de acceso para que vosotros, pues, antes de que tengamos clases como tal, es decir, antes de que tengamos que empezar a estudiar, pues, tengáis un poquito ese tiempo previo, esas semanas que hicimos nosotros de familiarización con el programa, con todas las herramientas. Entonces, vamos a contar con esas 2 primeras semanas de bienvenida, de inducción, en la que podáis también, pues, ver el cronograma de clases, que lo tengáis ya más organizado, que os resulte más fácil, más cómodo, y luego damos inicio a las clases como tal. Entonces, aquellos que ya estéis inscritos con nosotros, como ya hemos completado la inscripción ahora en febrero, pues en marzo ya, los tutores van a contactar directamente con vosotros, a través de teléfono o si no pueden contactar por correo electrónico para, pues, poder, daros la información más detallada del campus, de las claves y todo el proceso ya de inicio del estudio como tal del programa. Me preguntan en cuanto a las herramientas de gestión de software que vamos a aprender dentro del máster en gestión de riesgos. Dentro del programa de gestión de riesgos, en particular, os vamos a facilitar licencia gratuita como alumnos para que podáis practicar y utilizar en uno de los software de análisis como es Global Suite. Global Suite es una herramienta de gestión en el que podemos ver además de una manera bastante sencilla de aprender porque luego digamos que el modelo que utiliza Global Suite luego se puede utilizar, súper importante, a otros software que estéis utilizando en la empresa. Entonces, dentro de la formación en Global Suite, vamos a aprender a identificar y a procesar los riesgos y también, por ejemplo, lo que es toda la parte de análisis en probabilidad subjetiva, el aprender a diseñar las matrices, los mapas de calor, pues lo utilizaremos también a través de la herramienta de Global Suite. Se os da, lógicamente, la formación para que aprendáis a utilizarlo y luego se os habilita el acceso para que podáis practicar y podáis trabajar también dentro del software como alumnos. Creo que no hay ninguna consulta más. Perdonad si se me hubiera pasado alguna duda. En cualquier caso, bueno, pues si luego a lo mejor revisando un poquito más con calma la información, nos surge cualquier inquietud, cualquier consulta, pues como os comentaba, estamos a vuestra disposición a través de nuestra página web, por correo electrónico, por teléfono, podéis contactar con nosotros y además así ya, pues de una manera un poquito más cercana, más personalizada, un compañero de admisiones, pues que os pueda explicar de manera más detallada y resolveros todas las dudas que tengáis de cara también al proceso de inscripción y de acceso al máster. Así que bueno, yo por mi parte, pues agradeceros a todos la asistencia de nuevo. Espero bueno, pues que os haya resultado clarificador, que os haya resultado útil la presentación. Espero, bueno, ya veo que hay algunos que ya estáis matriculados con nosotros, así que fenomenal. Y para todos aquellos que hayáis tomado la decisión de estudiar un máster y que queráis también pues acceder con nosotros al programa, pues espero que muy prontito teneros también como alumnos. Así que bueno, muchas gracias por vuestro tiempo, que estéis muy bien y que tengáis también, por supuesto, muy buena tarde.